Querido equipo, les quiero presentar un proyecto nuevo que, bueno, nos incluye a nosotros como guías de los diferentes lugares de la región metropolitana, y en esta ocasión queremos hacer una breve presentación de cómo fueron nuestros propios inicios en el mundo del senderismo. Y a modo de relato, partiré yo hablando qué fue lo que para mí representa esta actividad. ¿Ya? Eh, bueno, empezando, yo no tengo mucha carrera en senderismo ni excursionismo y cosas relacionadas. Llevo como un año y medio, y para mí partió como un tema totalmente, o sea, fue como que me interesó mucho en un momento, y la verdad es que siempre igual tuve cercanías con este mundo. ¿Por qué? Porque cuando era más joven, siempre todos los años solía ir a la quebrada de Macul, al sector de la Cascada de San Juan, que ya hoy por hoy es como un paseo aquí en Santiago. Entonces, un día dije, oye, me quedé mirando ese cartel que está en el comienzo del parque, que es uno bien bonito, que está ahí como dibujado, eh, que sale como los lugares que uno puede acceder en el parque completo. Y ahí está Aguas del Maqui, Casa de Piedra, los senderos de los Peumos, también el Cerro La Cruz. Entonces como que dije, oye, qué llamativo esto, es como ir pasando etapas. Entonces dije, ya, pues, algún día, y eso fue hace 5 años, 5 años más o menos, voy a subir el Cerro La Cruz, pues, y no sé, pues cada vez que iba después de ese año me preguntaba a la gente que yo veía así como más preparada. Pues, me acuerdo que una vez hablé con un caballero muy como ya igual de avanzada edad, y me dijo, no, mira, el camino es así, uno se demora tanto, tienes que ir con esto, te va a pasar esto en el cajón del muerto, qué sé yo. Entonces uno como que ya se iba haciendo la idea. Entonces, eh, lo que yo hice a partir de igual de, de todo el tema antes de la pandemia, empecé a salir. Empecé a ir a la quebrada de Macul, fui con amigos, la fuimos a pasar bien. Después fuimos al sendero del Parque Natural Aguas de Ramón, y también fuimos al Cerro Manquehue. Entonces como que ya ahí como que pegó el bichito, y la verdad es que me interesé más de la cuenta. Empecé a averiguar sobre los productos, las marcas, si habían cursos relacionados, en qué instancias se puede estar para poder aprender más. Entonces, la primera esfera que aparece en mi camino es la Fundación Trekking Chile, ¿ya? Que en el fondo para mí, la fundación es como el lugar donde pude aprender más cosas de las que ya por mi cuenta había estado aprendiendo, y también pues, tuve la oportunidad de conocer a muchas personas, entre ellas ustedes, pues chiquillos. Entonces, qué mejor que compartir ciertas cosas de este mundo con otras personas, porque a lo mejor no se comparten muchas veces, no sé, pues a lo mejor uno lo quiere emprender, otro quiere solamente hacer deporte, o no sé, hay diferentes caminos, pero siempre he tenido esa idea de que se pueden canalizar esas cosas, y pueden ir en beneficio de uno y también del resto. Entonces, fue como un paso grande que di hacia adelante con respecto al tema del trekking. Después ya, bueno, empecé a ver las charlas de la fundación, empecé también a seguir a otras personas con referente al tema de este mundo, como el tema de Auca Expediciones, y los cursos guafa, y ya entonces cada vez te vas es como que esto va integrando cosas. Todo lo que aprendes tú lo puedes integrar para tu conocimiento, y también para en el fondo, si vas a trabajar y te vas a desenvolver en este mundo, son herramientas que la verdad nunca se van a olvidar. O sea, creo que el haber hecho el curso NDR también fue también otra de las
creo que esas son las bases de esto, o sea, tanto el WAFA como el NDR, y más los conocimientos más técnicos del senderismo, ya te hace una persona más capaz y también más consciente del ambiente, de las personas que te rodean. Entonces, para mí, el inicio del senderismo representa que siempre hay un constante aprendizaje y que en realidad que tú puedes compartir un camino con otros. En un momento puede ser, como puede ser un día una acordada, puedes mañana fácilmente ir con otra acordada y pasarla bien, aprender. O sea, como que no hay como esa limitación de que, no sé, pues si yo no soy, pongámosle un nombre, si yo no soy de tal lugar, no me valido como deportista, como relator, como guía. Entonces, creo que es súper importante, además del conocimiento y la experiencia, la calidad humana que uno pueda entregar en estas cosas, ¿ya? O sea, siempre mi visión propia es canalizar el tema formativo, pero a la vez también el deportivo, y teniendo en cuenta que cada vez nace el interés del hombre o de uno o de quien sea en realidad, de saber cómo poder a veces también cuidar el planeta. O sea, llega a tal punto que uno en el fondo hace como llega a un estado de catarsis, por así decirlo, nunca tan terrible, pero es como que a mí por lo menos me llega así, que desde que hago esta actividad y desde que me comprometía a seguir como avanzando, también he modificado aspectos propios de mi vida. Entonces, no sé, de repente tú estás ahí en el trabajo, yo trabajo en un colegio, no sé, pues te dan ganas de empezar a proyectar cosas. Por ejemplo, no sé, pues, voy a hacer una gestión con una empresa que trabaje con desechos, no sé, de papel o otras cosas, se puedan reciclar. Entonces, como te digo, es como, se van como hilando muchas cosas, pero también sabiendo cómo actuar con cada tema, ¿cachai? Entonces, bueno, esa es mi visión propia de lo que es el senderismo y bueno, es como mi inicio. Todavía aquí Andrés, le doy la palabra. una pregunta antes Sí. de que finalices. En tu Ujú. vida de trekking, de amor por la naturaleza, ¿quién fue tu modelo? ¿Quién te motivó a seguir ese sendero? Mira, si hablamos de motivación, podría inicialmente decir que en realidad nunca tuve un referente muy cercano, porque siempre como que me llamó más la atención el hecho de estar más cerca de la naturaleza. Esa fue como más mi motivación si hablamos como de por así decirlo, un mentor. Pero sí después fueron apareciendo otras como personas, pues. Por ejemplo, me vi todas las charlas de Claudio Lucero, de Ernesto Olivares, empezar a investigar un poco de cuál es la historia y el contexto del montañismo, y no solo en Chile, pues. Después apareció también Juan Pablo Mor, ¿cachai? Que es como un ejemplo también de, de cómo ver las cosas en realidad, pues. O sea, yo creo que a nadie le fue indiferente la partida de alguien haciendo ese tipo de cosas, porque la gente de afuera, no sé, pues, habla, pero no tiene conocimiento de causa, pues, como que no lo lleva como en la sangre, por así decirlo. Eso. Súper. Le doy la palabra, el que quiera puede seguir. Yo no me creo con el derecho de seleccionar a alguien, así que el que levanta la mano, no Ya sé, muchachos, cachipún. Martín, Diego, Eric. Ya mira, voy a darle si les parece. ¿Sí? Dale nomás. Ya, desde mi perspectiva, yo llegué un poco accidental al tema del trekking o senderismo.
yo hacía otras cosas, estaba como en otros temas asociados yo. Antiguamente tenía proyectos musicales y tocaba con grupo y todo. Y de pronto empecé a necesitar otras cosas, ¿cachai? Por un tema de, no sé, de crecimiento personal y me empezó a tincar el tema de hacer algo en la naturaleza. Entonces empecé, fui un par de veces al Cerro Chena, que lo tengo cerca de la casa, y que era un cerrito para ir a dar una vuelta, sin mirarlo en menos tampoco, pero era como un paseo dominical, donde fui un par de veces con mi hijo, incluso chico, y me gustó desde lo, como lo deportivo, digamos, ¿no? Como para hacer un poco de actividad física, qué sé yo, y me gustó. Entonces después empecé como a investigar por las mías, siempre súper autodidacta, buscando, mirando. Hay, o sea, páginas como Wikexplora o Andes Handbook, que fueron como las páginas donde empecé a sacar como la información de base y a buscar cerros, po, ¿cachai? Y un poco ahí empezar a conocer que la región metropolitana por lo menos, y bueno, todo Chile, pero donde estoy ubicado yo, que es la metro, está lleno de lugares así, pues, ¿cachai? De áreas naturales. Así que empecé a buscar cómo hacer cerros distintos, chicos, por supuesto, para empezar de a poquito desde lo deportivo. Y por ahí empecé a hacer, bueno, los clásicos, Carbón, Manquehue, Manquehuito, Pochoco y los más clásicos como de la RM. Y después ya pasó a ser un tema un poco más formativo. De a poco fue como en mí evolucionando el tema desde subir un cerro por hacer algo de deporte a hacerlo de buena forma, ¿cachai? Y formativo en el sentido de ir aprendiendo lo que estaba haciendo y para no venderla también, porque hay cerros que son relativamente subibles y fáciles quizás, pero hay otros que no tanto. Por lo tanto, ahí me empezó a pasar que empecé a sentir la necesidad de formarme también, ¿cachai? De tener cursos de, bueno, el WAFA, hacer algo de estudiar montañismo y no solo cursos, porque hice hartos cursos de todo un poco, pero además como el autoformarse, estar siempre viendo YouTube, mirando libros, ¿cachai? Para ir aprendiendo porque la salida a la montaña me parece que no es una cosa para tomársela a la ligera. Entonces, en función de eso, empecé como a formarme, a tomar cursos, a aprender algo más y después ya teniendo eso, empecé ya como en la etapa del equipamiento, empezar a cachar que necesitáis equipamiento para moverte de manera segura en la montaña. ¿Cachai? Entonces ahí empecé ya como a ponerle más ganas de juntar lucas y comprarme una mejor mochila que tenía unas zapatillas así como para salir a correr, así que ya unos zapatitos de trekking y empezar a equiparse para hacerlo bien y ya teniendo como esos componentes ya lo empecé a tomar como más serio en el fondo, ya tenía como, era como más planificado, o sea, si quería hacer un cerro, ya voy a ir al, no sé, al provincia, cuánto me demoro, ver la ruta en Handelsbook, bajar la ruta a alguna aplicación como Suda, ¿cachai? Ver cuánto desnivel y ya como temas más técnicos, ¿no? Como la altura, desnivel, kilómetro, desnivel positivo y todo eso. Entonces ya por ahí lo fui tomando un poco más en serio, que tampoco va a ser una profesión, porque yo trabajo en otra cosa, ¿cachai? Pero como un pasatiempo serio, ¿cachai? Como formal. Por lo tanto, me preocupé de hacer harto curso, de comprarme el equipamiento necesario y aprender lo necesario para no venderla. O sea, igual falta mucho para a todos. Yo me imagino que a todo montañista siempre o senderista le va a faltar mucho para estar completo, ¿cachai? No creo que haya alguien que esté listo. Pero sí me preocupaba tener lo necesario para salir a salidas de hasta media montaña quizás, con los conocimientos necesarios para no venderla, para hacerlo bien, ¿cachai? Para no, o sea, ir con abrigo, con hidratación, saber cuánta comida necesito, saber qué equipamiento tengo que llevar, ver la meteo antes de salir y de programar la salida y todas las condiciones que uno debe tener para tener una salida a la montaña buena, ¿cachai? De pasarlo bien y que no sea un riesgo. Siempre, como soy cuidadoso en eso, porque igual he tenido salidas con amigos o con grupitos donde el riesgo eventualmente podría ser quizás menor. Ahí pasó la cara por atrás. Podría ser menor, pero cuando así salías solo, la vulnerabilidad es un poco más alta,
¿cachai? Porque a mí Ujú. igual de repente me gusta hacer las salidas con grupo, igual es bacán, compartís y de pronto te vais nutriendo de lo que pasa en la salida, pero también me gusta hacer algunas salidas solo, ¿cachai? Y no por un tema de autista, sino que, no sé, también es interesante conocerse, ¿cachai? Y a mí me pasa eso, que como que uno se conoce, uno evalúa sus capacidades cuando estáis solo, y para eso uno tiene que ir clarito. O sea, saber la ruta, cuánto te demoráis, cuántos son los kilómetros, el desnivel, si tu capacidad física además da para eso, llevar el equipamiento, llevar la alimentación y todo lo necesario para que sea una buena salida, pues, ¿cachai? O sea, yo he llegado, me ha pasado que cuando uno va en grupo, como que no lo hace mucho, pero en salida solo yo he llamado antes a Socorro Andino. Aló, hola, soy Diego tanto, tanto, voy a subir, o sea, para el provincia, que fue el último, que uno de los últimos, voy a subir el provincia, así que mi nombre es Diego y parto hasta tal hora, ¿cachai? Porque siento que al estar o al hacer una salida solo hay que tomar esos resguardos, ¿cachai? O sea, en el provincia todos saben lo que pasó con dos niños hace un tiempo atrás que fallecieron, po. Yo ayer vi el video, de hecho, como una nota que salió en las noticias en aquella vez que pasó la tragedia. Y es fácil venderla, ¿cachai? O sea, en el Paso Roca te puedes resbalar y buenas noches y nadie más supo de ti. Entonces, he optado por formarme lo necesario o lo que puedo. Falta mucho y dan ganas como de agarrar todos los cursos, pero formarme un poco, tener el equipamiento necesario y tomar las medidas necesarias para que sea una buena salida. Planificación es base, o sea, es base para todo. Mirar la ruta antes, hidratación, el equipamiento, que no te falte nada. Yo prefiero que me sobre un poco a que me falte algo, ¿cachai? O sea, la manta térmica, el botiquín individual y todo lo necesario. Y de eso se ha descolgado también el tema como más consciente, ¿no? Como que uno cuando va a la montaña, ¿cachai? Que, no sé, o sea, y cuando fui a Federación, puta, da pena ver Federación como está, de papeles, weón, o sea, la gente montañista, así gallos que van para allá siempre, con muy poco cuidado por las áreas naturales que visitan, ¿cachai? Entonces por ahí también se empieza a asociar este tema de el cuidar el medio ambiente, ¿cachai? De cómo también uno puede ir educando sin ser profesor, ni ser un maestro, no deje rastro, ¿no? Pero puede ir transmitiendo ciertos conocimientos a otras personas que no lo saben, ¿cachai? Yo hice el curso de monitor, no deje rastro igual que ustedes, y uno, para mí igual fue un despertar. Yo debo decir que ese curso a mí me golpeó fuerte. Lo hice con el Vladimir, que también el Martín lo hizo con él de ecoliderazgo. Y ese curso para mí fue, wow, fue un charchazo fuerte porque hasta ahí era solo subir cerro. Y cuando te das cuenta que, no sé, por la huella de carbono, ¿cachai? La huella de esclavitud, o sea, cuando esa Yo, cuestión me explotó la cabeza, bueno, yo quedé mal. Entonces ahí como que uno entiende que no es solo, son hartas cosas. O sea, subir cerros desde el ámbito deportivo, conocer la montaña desde el ámbito formativo y además el tema ambiental que va todo pegado. Y creo que cuando tenía esos componentes como juntos, pucha, a mi juicio creo que está bien, po, que por ahí va, ¿cachai? Sin dejar de lado ningún tema. No solo que sea deportivo o formativo, sino que además tenga un tema de conciencia ambiental que también es súper importante hoy día y hay hartos movimientos que están, hay hartas como organizaciones, ¿cachai? Hay hartos de reforestación, de reciclaje, de compost, ¿cachai? Y hay hartos como movimientos, hay gallos que son igual, hay hartos que sigo que son activistas donde siempre se está dando información de lo que pasa en el Cajón del Maipo, con el Alto Maipo, proyectos que son brutales, lo que está pasando ahora en Piedra Numerada, ¿cachai? Entonces como que trato de estar como bien informado para también eso transmitirlo, ¿cachai? En la medida que se puede hacer conciencia también dentro de lo que uno puede hacer. Y por ahí llegué al senderismo. He hecho cerros bueno, desde el más chico hasta lo más grande que he hecho el plomo, con también ahí como harta planificación, bien preparado y todo, pero siempre con caleta de respeto. O sea, no sé, voy aquí al Cerro Santa Rita, que es de Buin, un cerro chiquitito y todo, y voy con mis mayores respetos para allá porque uno no sabe, ¿cachai? Uno tiene que no mirar en menos nunca la montaña, ni clima, ni nada. Así que eso, y hoy día pensando en hacer cerros y quizás con proyectos como el que hemos hablado anteriormente, donde también se entregue algo,
¿cachai? A la persona con la que uno va, ya sea un amigo que podéis subir un cerro y en el trayecto, en la pasada, dejar algo aquí, ¿cachai? La semillita de que hay que cuidar esto, porque hoy día está igual feo el escenario, o sea, no está muy bien y cuidarlo es una pega, ¿cachai? Es pega, o sea, cuidar esto, hay una falta de educación ambiental importante y es una tremenda brecha, por lo menos en Chile. Y pucha, si de repente uno con algún conocimiento de NDR o de lo que ha estudiado, lo que ha visto, puede transmitirle algo a algún amigo. A mí me ha pasado que gente que no tiene que ver con la montaña, igual le dejo sembrar la semillita ahí de, no sé, por la huella de carbono, cualquier cosa interesante, y quedan pensando, pues como chucha, sí, pues en realidad, no sé, reciclemos, pues para qué botarlo, ¿cachai? Pero eso es un Bueno, poco lo que yo les puedo contar Y desde ahí acá. sí. oh, bacán, ya, bacán. Ya, chiquillos. Bueno, el tema con el senderismo, la montaña y la naturaleza, yo creo que en mi parte, bueno, yo creo que todos tuvimos algo así, pero desde niño a mí me interesó demasiado estar metido en los cerros, estar metido en los humedales, los ríos. Yo la vez pasada, o la primera vez que nos conectamos, ahí les conté que yo era de Conce. Entonces, claramente los cerros de allá no son tan grandes como los cerros de acá. Los bosques son diferentes, y yo con ese tiempo, no sé, los cerros que iba eran bosques de pinos nomás, y yo no tenía ideas del monocultivo ni nada, ni bosque nativo, era cabro chico y yo iba al cerro y me encantaba. Siempre quise dedicarme a algo ligado con la naturaleza, no sé, siempre estuve como entre tal vez ingeniería ambiental o veterinaria o algo por el estilo, y cuando ya, no sé, tenía como 18 años, 19 años, quería estudiar pedagogía en historia. Y dije, ya, pedagogía en historia, me gusta eso. Y en unos momentos de mi vida estaba trabajando en la fotocopiadora del INACAP, antes de meterme a estudiar, y conocí una chica que estudiaba turismo aventura. Y yo dije, oh, mira, turismo aventura, vamos a ver de qué es, po. Y como conocí a esta chica, qué sé yo, me conversaba del tema, y me empecé a meter en la malla curricular de la carrera, y me encantó, porque decía, compadre, tiene que ver de todo, naturaleza, historia, está todo en uno. Entonces me interesé y me matriculé al tiro. Y, y ya de ser un niño solamente que iba a jugar o a pasar el tiempo al cerro, pasé a verlo como una carrera de la cual yo podría vivir también. Y como decían ustedes también, verlo de un lado más profesional. Yo el 2012 empecé a estudiar en el turismo aventura y empecé a salir a cerros, cada vez más lugares. Bueno, con la carrera viajábamos harto y recorríamos hartos senderos en el sur. Y el 2013 hice el curso de No Deje Rastro en la Reserva Nacional Nonguén, que es una reserva que está cerca de Concepción. Y es como un ejemplar del río Clarillo acá, que está muy cerca de Santiago, ella está muy cerca de Conce igual. Entonces me fui metiendo cada vez más, y cuando ya egresé, empecé a trabajar con adultos mayores. Y a los adultos mayores yo les hacía senderos pequeños en el Valle de las Trancas, que es las termas de Chillán. Entonces era entre educación ambiental, un pequeño trekking, ¿cierto? No de mayor dificultad, y el conocimiento de la flora y la fauna del lugar. Pero desde esa época cada vez me fui pegando más al turismo tradicional, a trabajar en city tour, en giras de estudio, y me fui alejando un poco más de la montaña y de lo que es el trekking y el turismo aventura. Entonces, seguí con eso, y cuando me vine a vivir a Santiago, que fue el 2017, vi tan asequible los cerros, las montañas y los parques, a lo que yo estaba acostumbrado, que tenía que viajar 2 o 3 horas de Concepción para poder llegar a un parque, a una montaña un poco más alta, ¿cierto? Acá estaba al alcance de una micro, al alcance de un metro, y ahí me volví loco, empecé a salir, a recorrer varios lugares. El primero que fui fue al Parque Aguas de Ramón, y me encantó. Empecé a estudiar lo del bosque esclerófilo, la flora de acá,
Y como seguía trabajando como guía general, también entregaba ese conocimiento, pero desde un bus, no en el terreno en sí. Entonces, seguía yendo, pero ya más como hobby, no como dedicarme a eso. Conocer lugares acá, subir cerro, el Manquehue, bueno, yo creo que los típicos, el Carbón, los típicos de Aguaracal, los parques precordilleranos de la zona oriente, y ya el 2019 me salió una oportunidad de hacer un curso de trekking y educación ambiental en un jardín para niños y sus familias. Entonces acepté, postulé al trabajo, quedé y empecé a salir. Estuve todo ese año, el 2019, saliendo con los niños del jardín, los apoderados, y me fui encantando nuevamente con lo que es el trekking, con lo que es ya dedicarme profesionalmente a la montaña nuevamente y dejar un poco de lado el tema del city tour histórico por la ciudad, ¿cachai? Entonces me fui embobando cada vez más y con los niños, no sé, yo creo que más de lo que yo les enseñé, yo creo que ellos lo que me enseñaron a mí en lo que es la naturaleza, cómo la visión que tenían, cómo captaban la información y cómo la visión que quedaba en ellos de ver tal vez un árbol seco o entender el contexto, tal vez a sus tempranas edades, pero tal vez entendiéndolo mejor que una persona adulta. Y eso me sorprendió de una manera muy gratificante. Y dije, ya, estoy viendo lo que está pasando, que es algo latente. Nosotros cada vez que, no sé, ustedes que son de acá de Santiago, hace ni siquiera tanto tiempo, 5 años atrás, ustedes iban a los bosques de acá y no estaban tan secos como están hoy en día. Y estamos hablando de 5 años atrás nomás, no tanto. Y hoy en día es tan latente el riesgo que corren los bosques precordilleranos, los bosques esclerófilos, y es tan latente cómo va avanzando el desierto en esta zona, que hay que armar conciencia. Y dije, ¿qué mejor forma de armar conciencia que estar en terreno y formar una vivenciar la experiencia de ver un bosque que en realidad está en decadencia y que podemos hacer algo de una u otra forma? Tal vez el cambio climático con nuestras acciones desde el hogar no lo podamos detener, y no porque ya hoy día me duché me pegué una ducha más corta, mañana va a llover más. Pero todo granito de arena va sumando. Y como dijo Diego, igual hay momentos que uno, entre comillas, evangeliza a personas que ni siquiera están ligadas a la montaña y que ni siquiera de repente les gusta ir a los cerros. Yo tengo acá vecinos que son amigos míos y yo les decía, oye, vamos al cerro, acompáñenme al cerro, qué sé yo. Y me decían, no, aquí vamos a ir a guayar al cerro, ¿cachai? Aquí ir a cagarnos de calor, mira estos cerros pelados. Y no querían, no estaban ni ahí, encontraban fome y me encima, no, ¿y dónde vamos a ir a tomar? Y qué sé. Entonces, como que no estaban ni ahí con ir al cerro. Y de a poco yo les fui metiendo como la semillita, ¿cachai? Hasta que logré llevar a uno al cerro, que me acompañó. Y fuimos al Manquehue. Y el compadre quedó tan enamorado que ahora le encanta ir al cerro, ¿cachai? Y como que cada vez se mete más en el cuento, como que ya también anda diciéndole al resto lo perjudicial que es ir con perros también a los cerros y cosas por el estilo, que para el común de la gente que no está acostumbrada a hacer estas actividades no reparan en ello en realidad. Entonces, este tipo de vivencias marcan la diferencia en muchas personas, en su forma de pensar y en su forma de ver la vida también, y en su forma de respetar a su entorno y a los demás ecosistemas, entendiendo que igual somos parte de todo esto, no somos externos a la naturaleza, somos parte de ella, somos naturaleza también. Entonces, si no vivimos en una convivencia sana, no vamos a llegar a ninguna parte, y entender eso y entender que hay que haber un respeto hacia los demás seres vivos y entender la complejidad de los ecosistemas y no mirarlo solamente, esto es un montón de árboles o esto es un pantano solamente, sino que es algo mucho más grande y con una inteligencia mucho más grande también.
que tal vez nosotros no entendemos, o si empezamos a estudiar, la podemos imaginar. No sé, el mismo tema de las micorrizas, que es todo un mundo en el subsuelo del bosque, que tal vez no lo observamos, pero incluso es más importante de lo que podemos observar. De las especies a las cuales podemos observar, los hongos subterráneos tienen una relevancia mayor, creo yo, dentro de todo el funcionamiento del ecosistema. Y de ahí me empecé a meter nuevamente en el mundo de la montaña. Hice el curso de guía de trekking en la fundación con ustedes, para ir recordando ciertas cosas que ya había dejado atrás, como me había metido, ¿cierto?, en el turismo tradicional, volver a recordar y volver a iniciar de alguna forma. También hice un curso de meteorología de montaña. Como decía Diego, también el profesionalismo va en un montón de ámbitos y un montón de detalles que de repente se pueden pasar por alto. Saber qué aplicaciones son específicas para ver la meteorología en la montaña, que tal vez la meteorología normal, que no se veía el tiempo después de la noticia, no es tan específico. O el Forecast tal vez de repente no cubre todo. Entonces ver todo ese tipo de aspectos, saber interpretar las nubes también, que es algo bien importante, y enseñar también a interpretar las nubes a demás personas, también da una sabiduría de la naturaleza que en algún momento también perdimos. Y así, pues, después el WAFA, que claramente ya sigue con el profesionalismo, y me encantaría ahora hacer el de montaña que estábamos hablando al principio. Igual ya hay un tema de Lucas, pero sería genial poder hacerlo. Acercar la montaña a la gente para mí es algo clave para entender lo importante que es la protección de estos sectores. Y como se decía por ahí también, falta mucho en la educación ambiental. Yo creo que siempre todos concordamos en esto, que la educación ambiental debería ser un ramo desde el kinder hacia adelante, un ramo tan importante como las matemáticas o como las ciencias. Debería ser un ramo, debería impartirse. Hoy en día tal vez solamente se pasa en algunos colegios privados o con enseñanzas diferentes como los Montessori o colegios por el estilo, pero debería ser transversal en todo tipo de educación, independiente si es pública o privada, para así tener una conciencia mayor y poder proteger y preservar, ni siquiera para nosotros, sino para las futuras generaciones, incluyendo los que somos papás, nuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la montaña es tan gratificante, es tan magnífica, que como persona me llena demasiado, y poder transmitir ese amor y ese cariño a las demás personas, independiente de la edad que tengan, si son adultos mayores, si son jóvenes o son niños, es algo muy importante que es lo que me quiero dedicar y lo que quiero, y por eso tengo también el emprendimiento en el que estoy. Y de ahí poder seguir hacia adelante, con ustedes también, que igual estoy súper motivado por lo que se quiere formar acá entre nosotros. Así que eso, chiquillos. No me voy a alargar más. Buena, buena. Bacán. Oye, no sabía lo del curso de meteorología, ¿eh? ¿Te la guardaste? Sí, sí. ¿Con qué lo hiciste? Con una tienda que se llama Prusik, que es de Bariloche. Bien. Sí, fueron clases online el año pasado, y son 4 clases online como de 3 horas más o menos. Ya. Y estuvo Igual bien es bueno, considerable. estuvo bien entretenido. Buena, bacán. Sí, Ya, Martín, Ya, póngale. pues, vamos contigo. gracias Porque, mira, por ese pase. vamos a hacer esto. Ahora vamos, contigo cerramos esta grabación y después hacemos ya la última de cierre, como siempre más o menos lo vamos coordinando en las reuniones. ¿Ya? Sí, sí, dale Dale. nomás. No, y gracias por el pase. Bueno, mi nombre es Martín, como ya saben. Soy contador auditor de profesión y ahora, como todos ustedes, estoy en este proyecto que se llama Puyandina,
donde nosotros queremos hacer un proyecto de conciencia, del trekking emocional, y como todos bien han dicho, de traspasar lo que uno ha aprendido, porque uno parte en esto como no sabiendo nada, y al final aprende tanto que quiere transmitirlo. Y entre esa transmisión de cosas está el amor por la montaña, la conciencia, no dejar rastro y un montón de cosas que uno, la meteorología. Y bueno, somos todos de la Fundación Trekking Chile, ahí nos conocimos y ojalá que este proyecto resulte y podamos obtener un resultado que obviamente nos beneficie a todos los chilenos y no sé, pues al planeta en realidad. Bueno, yo partí muy pequeño de manera inconsciente. La verdad es que yo primero jugaba en los cerritos de mi abuelo ahí en Talca. Con mi hermana jugábamos siempre en esos cerritos y, y la pasábamos ahí, pues, entre los árboles. Después, me acuerdo cuando partí en el colegio, ya muy pequeño, vivía en la Pincoya. Entonces ahí hay varios cerritos interesantes, pues, como el Cerro de la Pincoya. Y me llevaron en el colegio a conocer las 7 canchas que quedan ahí en la Pincoya, que son una serie de canchas y hay un cordón de cerro ahí. Y hay una cancha que es de estas de fútbol, que es bien bonita. Todavía existe, por si acaso. Y eso da con esos cerros que vienen de la ruta del Guanaco. Y lo primero que me ocurrió es que yo llevé a mi familia ahí. Ahí partí como guiando a mi familia a un lugar que yo había conocido, de manera inconsciente. Y salíamos como familia a este cerro, po, y uno llegaba a una copa, que está ahí en esa ruta. Después, ya con los años, me salí del colegio, entré a la universidad, y en el trabajo, me acuerdo que en el 2004, más o menos ese año, funcionario público en el Ministerio de Defensa, y un general, me acuerdo, de apellido Gómez Valnura, hizo un entrenamiento militar, me acuerdo. Entonces propuso que los civiles, si querían ir, podían ingresar a este proyecto de reentrenamiento militar, porque el personal militar de las reparticiones públicas no son como los de regimiento, po, es como una pega más administrativa. Entonces le hace súper bien tener estos reentrenamientos. Y se hicieron como una serie de cerros en ese reentrenamiento, donde uno iba, claro, y firmaba que si pasaba un accidente no era responsabilidad del ejército. Y conocí ahí, me acuerdo, el Manquehue, el Carbón, y fui conociendo uno a uno, de manera inconsciente, cerros que yo todavía visito. Me acuerdo que fui al Carpa, así de 25 años, ahora tengo 41. Y fui al Carpa, me acuerdo, de noche, me venía una cortapluma Victorinox que se lo regalé a mi papá, y terminamos yendo al límite de Chile y Argentina, donde está el hito del Cristo Redentor. Tengo una fotito aquí, sí, bien antigua. Ahí estoy con personal del ejército, haciendo ahí cumbre. Bueno, Ahí en ese tiempo yo no sabía de puna de nada. Me dolía la guatita ahí, yo no sabía, pensé que estaba enfermo, no sabía que existía la puna. Nada, pues súper inconsciente. Con un buzo, una chaqueta, no sé, pues me prestaron una chaqueta de esas militares, y así, pues, eh, tomando a veces whisky, actitudes súper, no sé, pues que no haría ahora. Con bastones de coligüe, con un clavito y un gorrito y nada, pues jamás saldría así ahora. Y así partí mis primeros pasos en lo que es yendo a las montañas. Pues yo ahí quedé encantado con esto, pero no sabía cómo ir de nuevo. Era un problema. Me habían llevado, yo no sabía cómo ir, qué micro tomar. Siempre he sido una persona de a pie, entonces me costaba mucho retomar. Entonces, en la universidad estaba estudiando auditoría y veo en el metro que decía grupo de trekking, que así se llama, de trekking, de montaña, iníciate, taller número 1 de trekking. Y ahí yo me matriculé en el taller 1 con de trekking y conocí a Cristóbal, que siempre ha sido un referente, y después Vladimir.
Y empecé también con buzo, pues, zapatillas, ceros conocimientos, más la experiencia que traía, que para mí yo pensaba que yo sabía mucho, pero en realidad no sabía nada. Y empecé poco a poco a ir aprendiendo con ellos. Fuimos a la Sierra de Ramón, a varios cerros, al Manquehue, y hicimos como una amistad con varias personas que siempre nos íbamos encontrando con The Trekking. Siempre los mismos, los mismos, los mismos. Y se armó un grupo súper interesante. Y de ese grupo interesante se armaron cordadas. Entonces empezamos a hacer proyectos entretenidos, que empezamos a hacer cursos con The Trekking, un taller de invernal, por ejemplo. Empezamos a hacer cerros más altos, hasta que finalmente nos pusimos una meta de ir al plomo. Así que armando las cordadas empezamos a practicar todos los cerros difíciles, el Nipa, el Provincia, y teníamos que hacer así como bien un calendario, hasta lograr empezar a subir a la Laguna de Peuquenes, Pintor, Leonera y Plomo. Yo estaba súper entusiasmado. Entre medio hice el curso con el Vladimir, el NDR, con el cual aprendí otras cosas, porque no me las enseñaba el Cristóbal ahí, sino que me las decía, pero yo no tenía conciencia del daño que se estaba haciendo. También para mí fue como un remesón haber hecho el curso NDR, porque yo no sabía muchas cosas. Y ahí fue como que desperté de esta inconsciencia y empecé como a hacer las cosas distintas. Otra persona empezó como a nacer y me empezó a gustar mucho, y también me dieron ganas como de transmitir todo esto. Hicimos, me acuerdo, el plomo con el Cristóbal, y yo no pude llegar a la cumbre porque me dieron señales de congelamiento en las manos, entonces tuve que devolverme al refugio Agostini. Pero sin duda fue una experiencia espectacular haber estado ahí. O sea, de hecho, quiero volver. Y en la actualidad he querido como ir aprendiendo más, porque siento que cuando uno empieza a llevar amigos o a traspasar conocimiento, uno lo tiene que hacer de manera responsable. Por eso que estoy haciendo ahora el curso WAFA con CIMA. Y también hice el curso de trekking con ustedes en la Fundación Trekking. Y voy a seguir estudiando, obviamente. Y claro, esto es para hacerlo de forma responsable, porque siento que si uno lleva a otra persona al cerro, puede pasar cualquier accidente, uno tiene que estar preparado para reaccionar. Y para transmitir conocimientos, por ejemplo, de clima, uno tiene que estar como pendiente de las nubes, de ver como el día anterior qué ocurre con el clima, para que no le pase a uno lo que pasó ahí en el provincia. Y poco a poco he ido como tratando de incorporarme a grupo, y los conocí a ustedes y empezamos este proyecto que ojalá resulte y saquemos cosas positivas. Creo que se fue uno. Y ahí a lo mejor se le fue el internet. Sí, puede ser. Bueno, y eso, pues seguir adelante con todas las motivaciones que tenemos y los cerros que pensamos hacer pronto, saliendo de la cuarentena, tratar de tener como un horizonte a seguir, todos juntos. Y ojalá resulte y tenemos todas las fuerzas en ese proyecto. Ujú. Y esa ha sido mi pequeña presentación. Buena, buena, bacán. Oye, Martín, bueno, creo que finalmente bueno, lo voy a llamar experimento, que en realidad tampoco fue como con esa intención. Igual recuerdo yo la primera vez que hicimos la charla, y creo que en su minuto igual fue diferente. O sea, quizá ahora incluimos otras cosas en el discurso, pero siento que esta vez fue como más un discurso que va más desde lo íntegro, de lo emotivo, ¿cachai? Siento que van otras cosas ligadas al que tú puedas, a que nosotros podamos expresar nuestros sentimientos y nuestras razones para poder tener un objetivo. Entonces,
¿Qué te pasó? Volvió. Lo siento, chiquillos. No te preocupes. Bueno, aquí le voy a dar como el cierre a aquí deberíamos darle ya el cierre a la grabación. Eh, como ya le decía a Martín y a Diego, que a diferencia de la primera vez que hicimos la charla o la reunión, ahora otras cosas salieron a flote, otras como experiencias. Y de cierta manera, bueno, a mí me pasó, yo escuché a cada uno y como que igual me llegó ese como sentimiento de como, ¿qué es lo que quiero yo de esto? ¿Cachai? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? Porque es cierto, todos tenemos objetivos personales, metas personales, sueños personales. Pero también creo que es posible canalizar las cosas. Y, acá todas las experiencias son más que válidas, tanto para trabajo, tanto como para inspiración personal, y tanto también para la parte formal, que es como lo educativo, lo técnico, y la aventura, si esto igual uno disfruta de esta actividad. ¿Ya? Entonces, yo de mi parte rescato esa reflexión pequeña y corta que hice, rescato yo de esto que hicimos ahora. Y yo se lo agradezco, chiquillos, porque en el fondo se logró algo distinto. Y de hecho eso es lo que en algún momento quise proponer al momento de hacer las cosas. De que haya una reciprocidad, de que haya una escucha, de que haya igual una entrega de parte de cada uno. Pero esa entrega que viene como más del corazón, por así decirlo. Así que por mi parte, esa es mi pequeña reflexión de esta oportunidad. A ver si alguno de ustedes quiere comentar algo al respecto igual, es bienvenido. Bueno, para mí igual pienso igual al Andrés. Esto igual mostró como la experiencia de cada uno y la visión, y claramente uno saca provecho de escuchar al resto, como le apasiona lo mismo que te apasiona a ti, y las formas distintas, pero tal vez similares como fuimos llegando a la montaña o buscando este amor, este cariño por esta actividad. Y delante cuando estaba hablando el Martín, me hizo acordarme de algo muy, muy chistoso que me pasó cuando yo estaba estudiando, que fue cuando tú estabas hablando de que tú ibas con buzo y con zapatillas nomás. A mí me pasaba algo parecido. Claramente a nosotros en la carrera nos exigían una ropa técnica, ¿cachai? Pero yo no tenía las lucas para comprármela, así es súper cara la ropa. Po. Yo con cueva me había comprado el pantalón de trekking y chao. Entonces yo fui con unos zapatos normales a un terreno que fuimos al sector de Garganta del Diablo, en Chillán, que hay un refugio de montaña, y con chaqueta de cuero. Po. Entonces yo era el único del curso que andaba con chaqueta de cuero, pues, y todos los demás con terceras capas y todo el cuento. Y yo con mi chaqueta de cuero y no me mojé en realidad, pero me hizo recordarme eso que entre comillas se me había olvidado un poco. Pero es chistoso como también uno de a poco va partiendo, incluso con cosas básicas como es la vestimenta. La ropa técnica, que es aprender a vestirte por capas, ¿cachai? Elegir un buen zapato, después empezar a ver marca, oye, esta marca es buena y un poco más barata, y esta otra en realidad pagáis solamente por el logo, y en fin. Pero todo ese tipo de detalles, de partir desde abajo, entre comillas, con lo básico, se te va enriqueciendo mucho más porque valoras cómo fuiste escalando en este camino largo que es el amor por la montaña, el senderismo. Así que me acordé de esa experiencia y quería compartirla igual. Buena, buena. No sé si he usado bastones de coligüe. Sí, también. Son los clásicos, son los mejores. Sí, sí. Yo la única reflexión que quiero hacer, bueno, darle las gracias por compartir. Bueno, los que vean este video, dejarlo invitado a las siguientes conversaciones que vamos a tener como grupo.
Ujú. porque vamos a seguir haciendo conversaciones interesantes, así que tenemos como toda una pauta para estar en cuarentena como entregando información y compartiendo. Eso sería por mi parte. Diego, ¿alguna reflexión o palabra final para terminar la grabación? ¿Estás Parece muteado? que estás con el Ahí micrófono sí. apagado. Oh, iba como avión con el discurso. No. Eh, No, yo creo que lo que más rescato de esta instancia es que de una u otra forma estamos en la misma. Finalmente nos gusta la montaña, nos gusta subir cerros, estar en la naturaleza, pero además creo que lo más importante, por lo menos para mí, es que hay un objetivo igual detrás, ¿cachai? Que quizás ahora no tiene nombre y apellido, pero va para donde mismo, que es un poco generar conciencia a raíz de todo esto, ¿cachai? Todos tienen de alguna u otra forma la intención de que lo que hagamos, alguien lo conozca, poder transmitir algún conocimiento, poder cuidar los lugares a los que vamos, poder conocer de flora y fauna, como sabe Caleta el Eric, o tener algunas herramientas adicionales que nos pueda entregar Martín con los cursos que ha hecho. Entonces, creo que este círculo, ¿cómo decirlo? No, no es vicioso, pero este círculo colaborativo, Buen ¿cachai? Creo vicio. que es súper bueno porque apunta para el mismo lado, creo yo, que hay un trasfondo dentro de esta junta, ¿cachai? Y eso es súper bueno, porque va en función de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. En el caso de Eric es como su pega, en el caso de quizás de Andrés o Martín o yo también es como por hobby, pero tampoco es tan hobby, porque uno igual, yo ando, al que puedo evangelizar, puta, de verdad que le mete la semilla en la cabeza, ¿cachai? Y eso está bueno, eso está bueno, eso Sí. sirve, ¿cachai? Porque uno ya toma conciencia de que hay que cuidar esto que nos gusta, pues, ¿cachai? Y creo que eso es lo más importante, y eso es lo que agradezco también de este grupo, que siento que estamos en armonía, que pensamos lo mismo, que nos gusta lo mismo, y que la orientación es, es justamente colaborativa, ¿cachai? Creo que eso es lo que más valoro, así que les agradezco también a ustedes el compartir la experiencia, de repente contar las cosas que a uno le pasan, eh, también sirve, po, sirve caleta, las mismas experiencias que han teniendo los otros, es interesante escucharlas también. Eso, adelante estudios. Ya, pues, entonces damos el paso al briefing de cierre y con esto cerramos la grabación del día de hoy. ¿Ya? Ya, bacán. Muchas gracias, chiquillos, y bueno, ahí estamos conversando. Les envío la invitación. Sí, podemos hablar por el WhatsApp del grupo también si quieren comunicarse por el WhatsApp de Puya Andina y subir el video. Obviamente nos avisen si Diego pudo subir el video Sí, el primero Sí, quedó es listo. que por eso, si no vamos a cerrar, si es cerrar solo la grabación. Solo grabación. Claro. Ok, Ahora vamos a dar el paso al cierre de la reunión con los detalles y le damos nomás. Ya. ¿Cierro la grabación entonces? Sí, cierra.